Hoy el Consejo de Ministros podría aprobar la Ley Orgánica Integral contra la Violencia Vicaria. Javier, una ley que, entre otras cosas, establecería legalmente la violencia vicaria como un delito específico. Sí, hoy el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el anteproyecto de ley orgánica integral contra la violencia vicaria que definirá esta forma de violencia de género que se centra en la infancia y en la adolescencia y que además va a ser tipificada en el Código Penal. La norma ha sido impulsada por el Ministerio de Igualdad en colaboración con otros como el de Juventud e Infancia y el de Justicia y va a reconocer a las víctimas de violencia vicaria como víctimas de violencia de género. Se castigará a quienes separen a una madre de sus hijos haciendo uso de la alienación parental y además va a incidir en que todos los menores tienen derecho a ser escuchados en procesos judiciales o administrativos que pudieran afectarles. Y es que en lo que llevamos de año, 3 menores han muerto por esta violencia vicaria machista que utiliza a los menores para dañar a sus padres. El año pasado fueron 9, el dato más elevado que solo se repitió en el año 2015. Hay registros desde el año 2013, como ven, una línea muy irregular, pero durante estos 13 años, 65 menores, 65 niños han muerto a manos de sus padres. Altamira Gonzalo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, supongo que es una buena noticia que por fin se llame a las cosas por su nombre y se tipifiquen de forma concreta. Acabamos de ver las cifras, son terribles. Cualquier niño que es víctima de la violencia vicaria es demasiado. Sí, el problema uno solo ya es demasiado, como dices, pero el problema es la tendencia, que la tendencia es al aumento. Y de todas maneras, en todo el proceso de combatir la violencia de género, lo que observamos desde el principio es que una forma de hacer sufrir más a la mujer, en este caso, es hacer daño a lo que las madres más queremos, ¿no? Que son los hijos. Y lo que pasa es que estas cifras que estamos escuchando son las de violencia extrema, que es llegar a matar a los hijos, ¿no? Por hacer sufrir a la madre. Pero es un fenómeno que va muy unido, el de la instrumentalización de los hijos, va muy unido, como digo, al ejercicio de la violencia machista. Es un paso importante. Lo que se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros es el anteproyecto en el primer pase, digamos, por el Consejo de Ministros, porque ahora tienen que venir los informes de los órganos que llamamos preconstitucionales, que son pues del Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, Consejo General del Poder Judicial, tienen que informar y también se abre un proceso para hacer alegaciones que asociaciones de mujeres utilizamos para tratar de mejorar el contenido de la ley, alegaciones que enviamos a partidos políticos para que pues lo recojan en las enmiendas que posteriormente se puedan hacer en el Congreso. Pero es un avance importante. Y es importante también porque ayer mismo yo comentaba para las cámaras de Antena Aragón una sentencia que habían dictado en un juzgado en Las Palmas de Gran Canaria, que había conceptualizado como violencia vicaria matar el perro de la pareja, pero también de la mujer, para ocasionarle sufrimiento. Conceptualizó esto como violencia vicaria, y esto no es violencia vicaria, y afortunadamente, por lo que he podido conocer del texto del anteproyecto, violencia vicaria es la que se ejerce sobre personas, no sobre animales u objetos, es sobre personas. Y hasta ahora entendíamos que la violencia vicaria es la que se ejercía sobre los hijos o las hijas menores de edad. ¿Por qué? Porque son los más vulnerables y los más susceptibles de ser instrumentalizados
Parece que, por lo que he podido leer en el anteproyecto, se incluye también a personas mayores de edad, ascendientes, hermanos, nuevas parejas, etcétera. Eso escaparía de lo que hasta ahora conocemos como violencia vicaria, que es la que se ejerce sobre menores de edad para hacer mayor daño a la víctima de la violencia de género, de violencia machista, ¿no? Altamira, Veremos a ver cómo queda esto. Yo soy partidaria de que no se mezclen cosas, porque nos ayuda a entender mejor a qué nos estamos refiriendo cuando se concreta. Y hasta ahora hemos acotado lo que es violencia vicaria con la violencia que se ejerce sobre menores de edad, ya sean hijos de ambos, de maltratador y maltratada, o sean hijos solo de la mujer maltratada, ¿no? Pero bueno, veremos a ver en qué queda esto, porque este es el inicio de un proceso, pero es un proceso interesante. Y en esta lucha, que es muy difícil, vamos avanzando poquito a poquito, pero la cuestión es avanzar. Altamira, en términos prácticos, ¿cómo valoras que podría cambiar la vida de esas mujeres y de sus hijos esta ley? Porque se habla de aspectos como prohibir el falso síndrome de la alienación parental o garantizar que los menores sean escuchados y que puedan participar de todos esos juicios y de todos esos procesos, ¿no? Para que ellos también tengan una voz. Eso es importante, pero de todas maneras nuestro Código Civil ya dice que en los procesos de familia los hijos y las hijas mayores de 12 años obligatoriamente tienen que ser oídos, y si tienen menos de esa edad, si el juez considera que tienen suficiente madurez, también tienen que ser oídos. No está mal incidir en esto, porque la verdad es que los hijos han sido los grandes olvidados en los procesos de ruptura familiar, ¿no? Han sido considerados hasta hace unos años pues un poco como jarrones. Fines de semana, vacaciones, no sé qué, un poco como jarrones, pero hace ya años que los menores de edad son considerados como personas con todos los derechos y además personas especialmente vulnerables y especialmente necesitadas. Por tanto, esto no es novedoso, pero no está mal reincidir en ello. Parece que en el texto actual no se hace referencia a esa edad por debajo de la cual no es obligatorio. No lo sé, veremos a ver cómo queda. Y en cuanto al síndrome de alienación parental, estaría muy bien que lo recogieran de manera más explícita que como se recogió en la ley del año 2021 de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que lo recoge pero de manera muy subliminal y pues es mejor que se diga esto. Es síndrome de alienación parental, y además quien lo invoque y quien lo aplique en su caso pues será objeto de una sanción, es decir, que hay alguna medida disuasoria, porque si no, no se mencionará que estamos aplicando un síndrome de alienación parental, pero se aplicará, ¿no? Bueno, pues Eso es un avance también. Y luego parece que hay todavía más modificaciones, modifica la ley jurídica de protección al menor, modifica el Código Civil en el tema de las audiencias de los menores, modifica el Código Penal para introducir el delito de violencia vicaria con un 173 bis y con una pena importante también. Son avances que necesitan mejorarlos, perfeccionarlos, pero que ahora se abre todo ese proceso de informes, como digo, de aportaciones y de mejora del texto que se haya presentado, que yo el texto que se ha aprobado como anteproyecto no lo conozco. Conozco lo que se ha dicho en medios de su contenido y en la nota de prensa que acaba de sacar ahora mismo el Ministerio de Igualdad. Pero en general yo creo que hay que valorarlo positivamente con mejoras. Muchísimas gracias por atendernos y por aportarnos esas apreciaciones tan importantes y tan precisas. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Altamira. También se habla de que se castigará con mayor dureza los asesinatos vicarios o la acreditación de la condición de víctima en el caso de menores de edad. Encarna. Sí, me parece muy interesante lo que ha dicho Altamira, que es una veterana en estas lides y una experta, que se avance en esto, porque, a ver, la violencia vicaria
en grado extremo el caso José Bretón. José Bretón asesinó a sus hijos para castigar y causar dolor a la madre, aparte de acabar con la vida de sus hijos, y está condenado a prisión permanente revisable. Bueno, entonces allí tenemos un caso de un asesinato de menores como crueldad extrema hacia la madre, con una prisión permanente revisable. Entonces yo entiendo que esta ley va a incidir en el camino en el que decía Altamira, de más protección del menor, de los menores, en todos los tramos y en todas las circunstancias. Creo que también es muy importante lo que ha dicho de afinar en el tratamiento legislativo. Por ejemplo, a mí lo del perro, la sentencia del perro, que fue de una crueldad, ese hombre que mata delante de su expareja al perro de 2 disparos, al perro de ella, es de una crueldad tremenda, pero estoy con Altamira. Mejor dejarlo en otra tipificación, que estará tipificado lo de cargarse, matar a un perro de esa manera salvaje, está ya tipificado. Entonces, no mezclar, y ella yo creo que está muy bien lo que decía, ojo, en esta tramitación afinar muchísimo, porque yo creo que tenemos que tener el cuidado de que sea siempre para avanzar y no significa, como pasó en un momento dado con la ley del sí es sí, que por una deficiencia técnica, jurídica, pueda producir un efecto contrario. Pero a priori, bienvenido. Sí, lo ha explicado muy bien Encarna. Después de los antecedentes que tenemos en este país y en esa materia en concreto con la ley sobre el sí es sí, creo que es una responsabilidad ser quirúrgicos a la hora de determinar el texto de la ley, y también para evitar o para controlar, si es posible, la contrarreacción que siempre hay en cada paso que se está dando este país en materia de género y a la hora de tipificar delitos que hace un tiempo no se consideraban, del mismo modo que no se consideraba aquella violencia que no fuera física, como puede ser la violencia psíquica o el abuso psíquico, que hasta hace no mucho tiempo ni siquiera los propios psicólogos lo tenían identificado o lo consideraban como un problema. Entonces, es un avance, pero dada la polarización en la que estamos instalados, es que lo has explicado muy bien, Encarna, lo lógico sería apostar abiertamente por aquellas leyes que garanticen de manera amplia y sin matices los derechos de quienes han sufrido esa violencia, pero creo que estamos en un punto en que los pasos tienen que ser firmes, pero como decía antes, con una precisión en la letra quirúrgica, porque si no va a generar más ruido y va a quedar en un segundo plano la razón y el sentido de esa ley.